La Libre presenta. Ideas para compartir. No era muy querido. No había ninguna razón para que lo fuera. Ciertos rasgos, por ejemplo la afición a las artes, que pasan inadvertidos en el colegial de Atenas y que serían más o menos aceptados en el emperador, resultaban incómodos en el oficial y el magistrado en los primeros peldaños de la autoridad. Mi helenismo se prestaba a las sonrisas tanto más que yo lo exhibía y lo disimulaba alternativamente. En el Senado me llamaban el estudiante griego. Empezaba a tener mi leyenda. Ese extraño reflejo centellante, nacido a medias de nuestras acciones y a medias de lo que el vulgo piensa de ellas. Los litigantes impudentes me delegaban a sus mujeres y sabían de mi aventura con la esposa de un senador. O sus hijos cuando yo proclamaba alocadamente mi pasión por algún joven mimo. Confundir a esas gentes con mi indiferencia me resultaba un placer. Los más lamentables eran los que me hablaban de literatura para congraciarse conmigo. La técnica que debía elaborar en aquellos puestos mediocres me sirvió más tarde para mis audiencias imperiales. Volcarse íntegramente a cada uno durante la breve duración de la entrevista. Hacer del mundo una tabla rasa, donde en ese momento solo existe cierto banquero, cierto veterano, cierta viuda. Acordar a esas personas tan variadas, aunque encerradas en los estrechos límites de alguna especie, toda la atención cortés que en los mejores momentos nos acordamos a nosotros mismos. Y verlos, casi infaliblemente aprovechar de esa facilidad para engreírse como la rana de la fábula, y finalmente consagrar seriamente algunos instantes a su problema o a su negocio. Aquello seguía siendo el consultorio del médico. Ponía al desnudo viejos odios aterradores, una lepra de mentiras. Maridos contra esposas, padres contra hijos, colaterales contra todo el mundo. El poco respeto que tenía personalmente por la institución de la familia no resistió a ese desfile. No desprecio a los hombres. Si así fuera, no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar de gobernarlos. Los sé vanos, ignorantes, ávidos, inquietos, capaces de cualquier cosa para triunfar, para hacerse valer incluso ante sus propios ojos, o simplemente para evitar sufrir. Lo sé, soy como ellos, al menos por momentos, o hubiera podido serlo. Entre el prójimo y yo las diferencias que percibo son demasiado desdeñables como para que cuenten en la suma final. Me esfuerzo pues para que mi actitud esté tan lejos de la fría superioridad del filósofo como de la arrogancia del César. Los hombres más opacos emiten algún resplandor. Este asesino toca bien la flauta. Ese contramaestre que desgarra a latigazo la espalda de los esclavos es quizá un buen hijo. Ese idiota compartiría conmigo su último mendrugo. Y pocos hay que no puedan enseñarnos alguna cosa. Nuestro gran error está en tratar de obtener de cada uno en particular las virtudes que no posee, descuidando cultivar aquellas que posee. A la búsqueda de esas virtudes fragmentarias, aplicaré aquí lo que decía antes voluptuosamente de la búsqueda de la belleza. He conocido seres infinitamente más nobles, más perfectos que yo, como Antonino, tu padre. He frecuentado a no pocos héroes y también a algunos sabios. En la mayoría de los hombres encontré inconsistencia para el bien y no los creo más consistentes para el mal. Su desconfianza, su indiferencia más o menos hostil sería demasiado pronto, casi vergonzosamente, y se convertía demasiado fácilmente en gratitud y respeto, que tampoco duraban mucho. Aun su egoísmo podía ser aplicado a fines útiles. Me asombra que tan pocos me hayan odiado. Solo he tenido 2 o 3 enemigos encarnizados de los cuales, y como siempre yo era en parte responsable. Algunos me amaron, dándome mucho más de lo que tenía derecho a exigir y aún a esperar de ellos. Me dieron su muerte, y a veces su vida, y el Dios que llevan en ellos se revela muchas veces cuando mueren.
Solo en un punto me siento superior a la mayoría de los hombres. Soy a la vez más libre y más sumiso de lo que ellos se atreven a hacer. Casi todos desconocen por igual su justa libertad y su verdadera servidumbre. Maldicen sus grillos. A veces pareciera que se jactan de ellos. Por lo demás, su tiempo transcurre en vanas licencias. No saben urdir para sí mismos el más ligero yugo. En cuanto a mí, busqué la libertad más que el poder, y el poder tan solo porque en parte favorecía la libertad. No me interesaba una filosofía de la libertad humana. Todos los que la intentan me hastían, sino una técnica. Quería hallar la charnela donde nuestra voluntad se articula con el destino, donde la disciplina secunda a la naturaleza en vez de frenarla. Comprenderme bien. No se trata de la dura voluntad del estoico, cuyo poder estimas exageradamente, ni tampoco de una elección o una negativa abstractas, que insultan las condiciones de nuestro mundo pleno, continuo, formado de objetos y de cuerpos. Soñé con una aquiescencia más secreta y una buena voluntad más flexible. La vida era para mí un caballo a cuyos movimientos nos plegamos, pero solo después de haberlo adiestrado. Como en definitiva, todo es una decisión del espíritu, aunque lenta e insensible, que entraña asimismo la adhesión del cuerpo, me esforzaba por alcanzar gradualmente ese estado de libertad o de sumisión casi puro. La gimnástica me ayudaba a ello. La dialéctica no me perjudicaba. Busqué primero una simple libertad de vacaciones, de momentos libres. Toda vida bien ordenada los tiene, y quien no sabe crearlos no sabe vivir. Fui más allá. Imaginé una libertad simultánea, en la que dos acciones, dos estados serían posibles al mismo tiempo. Tomando por modelo a César, aprendí a dictar diversos textos a la vez y a hablar mientras seguía leyendo. Inventé un modo de vida en el que podía cumplirse perfectamente la tarea más pesada sin la tregua total. Llegué aún a proponerme eliminar la noción física de fatiga. En otros momentos, me ejercitaba en practicar una libertad alternativa. Las emociones, las ideas, los trabajos debían poder ser interrumpidos a cada instante y luego reanudados. La certidumbre de poder ahuyentarlos o llamarlos como a esclavos les quitaba toda posibilidad de tiranía y a mí todo sentimiento de servidumbre. Hice más. Ordené todo un día en torno a una idea escogida que no debía abandonarme nunca. Cuando hubiera podido desanimarme o distraerme, los proyectos o los trabajos de otro orden, las palabras vanas, los mil incidentes de la jornada, se apoyaban en esa idea como los pámpanos en un fuste de columna. Otras veces, en cambio, dividía al infinito cada pensamiento. Cada hecho era objeto de una segmentación, de un seccionamiento en múltiples pensamientos o hechos más pequeños de manejo más fácil. Las resoluciones difíciles se desmigajaban así en polvillo de decisiones minúsculas, tomadas una a una, determinándose consecutivamente y por ello tan inevitables como fáciles. Pero el mayor rigor lo apliqué a la libertad de aquiescencia, la más ardua de todas. Asumí mi estado de sumisión en mis años de dependencia. La sujeción perdía lo que pudiera tener de amargo o aún de indigno si aceptaba ver en ella un ejercicio útil. Elegía lo que tenía, exigiéndome tan solo tenerlo totalmente y saborearlo lo mejor posible. Los trabajos más tediosos se cumplían sin esfuerzo a poco me apasionara por ellos. Tan pronto un objeto me repugnaba, lo convertía en tema de estudio, forzándome hábilmente a extraer de él un motivo de alegría. Frente a un suceso imprevisto o casi desesperado, una emboscada o una tempestad en el mar, una vez adoptadas todas las medidas concernientes a los demás, me consagraba a festejar el azar.
a gozar de lo que me traía de inesperado. La emboscada o la tormenta se integraban sin esfuerzo en mis planes o en mis ensueños. Aún en la hora de mi peor desastre, he visto llegar el momento en el que el agotamiento lo privaba de una parte de su horror, en el que yo lo hacía mío al aceptarlo. Si alguna vez me toca sufrir la tortura, y sin duda la enfermedad se encargará de someterme a ella, no estoy seguro de conservar mucho tiempo la impasibilidad de un trasea, pero al menos me quedará el recurso de resignarme a mis gritos, y en esta forma, con una mezcla de reserva y audacia, de sometimiento y rebelión cuidadosamente concertados, de exigencia extrema y prudentes concesiones, he llegado finalmente a aceptarme a mí mismo. Ideas para compartir.